Hola a todos. En este vídeo introduciremos el concepto de ángulo. Un ángulo es la porción de plano que existe entre dos semirrectas con origen común. Así, consideremos dos semirrectas con origen común, como las que aparecen en pantalla. Bueno, antes de seguir, observa que las semirrectas dividen el plano en dos partes, esta que pintamos en amarillo y esta que pintamos en azul. Nosotros tendremos que decir cuál consideramos de estas dos partes. Aquí nos vamos a quedar, por ejemplo, con la zona amarilla. Después veremos cómo indicar con cuál de las dos zonas nos quedamos. Así, aquí tendríamos el ángulo. Y antes de seguir, indicar que en un ángulo como el anterior, llamaremos vértice al origen común de las dos semirrectas y lados a cada una de las semirrectas de ese ángulo. Pasamos ahora a medir ángulos, lo cual nos va a permitir, por ejemplo, comparar ángulos. ¿Cómo medimos un ángulo? Para medir un ángulo, dibujaremos una circunferencia cuyo centro sea el vértice del ángulo. La circunferencia puede ser del tamaño que desees. Entonces, partiendo de uno de los lados, dividiremos la circunferencia en 360 partes iguales y contaremos cuántas de estas quedan en el arco correspondiente a nuestro ángulo. Entonces, diremos que nuestro ángulo mide tantos grados como el número de partes anteriores. Para representar un ángulo en grados, añadiremos un circulito pequeño. A la hora de indicar a cuál de las porciones de espacio entre dos semirrectas nos referimos cuando consideremos un ángulo, a partir de ahora lo haremos dibujando un arco de una pequeña circunferencia de centro al vértice del ángulo. Esta sería la parte que consideramos. Así, observa que ya podemos medir a simple vista algunos ángulos. Por ejemplo, el ángulo que aparece en pantalla. Claramente, si alargamos los lados del ángulo, obtenemos dos rectas que dividen el plano en cuatro partes iguales, de las que una de estas partes corresponde a nuestro ángulo. Así, nuestro ángulo mide la cuarta parte de los grados de una circunferencia entera, que son 360 grados. Luego nuestro ángulo mide 360 entre 4, si lo haces te queda 90 grados. A los ángulos que miden 90 grados se les llama ángulos rectos. O este ángulo que dibujamos ahora, ¿cuánto mide? Observa que en este caso el ángulo divide el plano en dos partes iguales. Luego medirá 360 grados dividido entre 2 es 180 grados. Llamaremos a este ángulo ángulo llano. Finalmente, si consideramos un ángulo donde los dos lados coinciden, pues observa que no hay ninguna parte entre los dos lados. En este caso tenemos que ese ángulo mide 0 grados. Llamaremos a este ángulo ángulo nulo. En primaria ya medías ángulos. El instrumento que usabas para ello era el transportador. Para medir un ángulo con un transportador, situábamos este de forma que el centro del transportador queda encima del vértice del ángulo y una semirrecta quedaba encima del radio del transportador, así como ves en pantalla. Entonces, donde cae la otra semirrecta sobre el transportador indicará cuánto mide el ángulo. En nuestro caso, el ángulo mide 50 grados. Ya hemos introducido tres ángulos importantes: el nulo que mide 0 grados, el recto que mide 90 grados y el llano que mide 180 grados. A partir de estos podemos clasificar los ángulos hasta 180 grados. Se dice que un ángulo es agudo si mide entre 0 y 90 grados. Aquí tendremos un ángulo agudo. Y se dice que un ángulo es obtuso si mide entre 90 grados y 180 grados. Aquí tendríamos un ángulo obtuso. Bueno, una observación. Hasta ahora hemos dibujado un ángulo donde la primera de las semirrectas es horizontal. Aunque por simplicidad normalmente dibujaremos los ángulos de esta forma, y si no están así podemos, los giraremos para que sí que lo estén, esto en general no tiene por qué ser así. Por ejemplo, podremos tener ángulos como los que aparecen en pantalla. Antes de terminar, indicar que a la hora de nombrar a los ángulos normalmente usaremos letras griegas: alfa, beta, gamma, etc. Bueno, las tres letras griegas anteriores son las primeras del alfabeto griego, por eso lo de alfabeto, de alfa, beto, de beta. Las letras anteriores se corresponden con las tres primeras letras de nuestro alfabeto: A, B y C.
Y con esto terminamos este repaso sobre ángulos. En el próximo vídeo introduciremos una nueva medida de ángulos, los radianes, y veremos la equivalencia que existe entre esta y la medida de ángulos que ya conocemos, los grados. Será muy sencillo. No te lo pierdas.